Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy vamos a hablar del caso de Camila. Acompáñenme a ver todos los detalles. Camila Borda nació el día 18 de septiembre del año 2006 en Argentina. La pequeña vivía con su familia en Junín, una ciudad de Buenos Aires. En la casa estaban su madre Alejandra, su padrastro Guillermo y 8 hermanos, 6 de los cuales eran hermanos de sangre de la niña. Había una niña que era hija solamente de Guillermo, y además de eso la familia se completaba con un niño el cual habían adoptado. Este pequeño tenía una discapacidad y se había quedado huérfano. Al quedar huérfano, como Alejandra conocía a la madre, ellos decidieron adoptarlo y tenerlo con ellos para que no fuera a un orfanato. La vida de la pequeña Camila era una vida muy tranquila. Ella iba al colegio, tenía buenas calificaciones y además de eso le gustaba mucho estudiar. Según cuenta su mamá, no era una niña a la cual le tuvieran que estar recordando que hiciera los deberes y que tenía responsabilidades, sino que básicamente todo salía de ella misma. También recordaron que era una niña muy atenta y además de eso muy cariñosa. Y también hay que agregar que era una niña muy tímida, no hablaba con extraños y tampoco tenía mucha confianza con personas las cuales no conocía. Si bien hablaba con algunos vecinos por la amistad que tenían con su madre, realmente esto no era demasiado. En febrero del año 2018, a sus cortos 11 años, la vida de Camila tendría un fatídico final. Esa semana la pequeña había pasado con su padre algunos días, hasta el día miércoles más o menos. El día domingo 25 de febrero fue que todo cambió. La pequeña salió a la tienda más o menos a las 11:30, ya casi era mediodía, porque su madre le pidió que comprara pan y además de esos cigarrillos. La niña se fue en una bicicleta que era nueva, tenía muchísimas ganas de usarla y la tienda quedaba muy cerca. Además de eso, su madre estaba lavando la ropa de todos los integrantes de la casa, así que no tenía tiempo de acompañarla. La niña dijo que regresaría rápido. Pero con el paso de los minutos, Camila no regresó. Alejandro mandó a uno de sus hijos mayores, que tenía 18 años, a buscar a la pequeña, pero él no la encontró por ninguna parte. Cuando regresó a la casa con esta noticia, su madre se alarmó mucho y salió ella misma a buscarla. No encontró a su hija en el trayecto que tendría que haber hecho hacia la tienda. Pidió ayuda a sus otros hijos, a vecinos y a cualquier persona que quisiera ayudar a buscar a la menor. Buscaron casi por todas partes, pero no encontraron nada que les pudiera dar una pista de dónde estaba la niña. Estaban buscándola ya fuese a ella o su bicicleta, o también preguntando si alguien la había visto, pero todo esto fue negativo. Parecía que nadie se había dado cuenta qué había pasado con Camila en ese mediodía. Alejandra se va a poner una denuncia a la policía. En lo que ella está poniendo la denuncia, los vecinos comienzan a pensar en algo, más bien en alguien. Al lado de la casa de Camila y su familia había una quinta, una finca, la cual estaba prácticamente deshabitada. La única persona que en ese momento estaba allí era un hombre, el cual había sido contratado para hacer algunos arreglos, y las personas, los dueños de esta finca, le habían dejado que se quedara allí a vivir mientras hacía estas cosas. Era un hombre muy callado y cuando empezaron a buscar a la niña, él no participó en la búsqueda, así que a la gente le pareció muy extraño. Llegaron hasta el inicio de la quinta. Aquí había una tranquera, una puerta rústica hecha de madera. Los vecinos abrieron la tranquera y en el camino que se dirigía de la entrada hacia la casa
pudieron ver que había marcas de la bicicleta, como si la bicicleta hubiese pasado por allí hace muy poco. Se acercaron a la puerta principal de la casa y comenzaron a tocar, pero nadie salía. Había una música muy alta y ellos realmente no sabían qué hacer porque no podían forzar la puerta. Aquí hay algo que cambia y es que hay dos versiones. Según los vecinos, ellos entraron a la casa e hicieron un descubrimiento, pero según la policía fueron ellos quienes lo hicieron. Sea como sea, vamos a dejarlo en la versión oficial, que fue la que dio la policía. Ellos dijeron que llegaron justo cuando las personas estaban haciendo alboroto en esa quinta. Realmente los policías no podían entrar, no podían pasar de la tranquera sin la autorización de nadie. Así que comenzaron a bocinar, comenzaron a tocar las sirenas de las patrullas para que la persona que estuviese dentro saliera para que ellos pudieran entrar y revisar el lugar. Luego de unos minutos salió alguien. Un hombre salió de entre la espesa maleza, estaba manchado de lodo, no tenía camisa, solamente su pantalón. Se miraba un poco nervioso. La policía le dijo que necesitaba entrar para revisar la casa y este accedió. Dijo que se había tardado porque de la entrada de la casa a la entrada de la quinta donde estaba la tranquera había una distancia muy grande. Sea como sea, en el reporte oficial constata que fue la policía quien entró a esa casa en un primer momento. Revisaron todos y cada uno de los ambientes, pero mientras avanzaban no podían encontrar nada. Fue hasta que llegaron a uno de los baños. El hombre que cuidaba la casa les dijo que no podían entrar a ese baño porque las tuberías estaban mal, que estaba lleno de agua y que estaba sucio. Incluso se llegó a poner en la puerta del baño para que nadie pasara. Este comportamiento hizo creer a la policía que él estaba escondiendo algo ahí. Y en efecto, cuando entraron se encontraron con una escena terrible. Dentro de la bañera de ese baño, que supuestamente no servía pero era completamente mentira, estaba el cuerpo de la pequeña Camila. Tenía una bolsa en la cabeza y estaba atada de las manos. Revisando más en la casa, en un armario se pudo encontrar la bicicleta de la menor. En la canastita de la bicicleta todavía estaban las cosas que Camila había ido a comprar a la tienda. Este hombre fue detenido en el momento. Como les digo, acá hay dos versiones. Hay muchos vecinos que dicen que ellos descubrieron el cuerpo. Lo que sí es seguro es que cuando este hombre fue detenido y salió hacia el camino principal, salió de la quinta, la gente lo quería linchar. Comenzaron a tirarle piedras, comenzaron a tirarle palos, cualquier objeto que se les pusiera en el camino se lo lanzaban a este hombre. Esto provocó que no solamente él sufriera heridas, sino también agentes de la policía y hasta la misma madre de Camila llegó a recibir un golpe en el hombro. Se comenzaron a hacer más y más disturbios porque la población quería hacer justicia por su propia mano. Las cosas se pusieron tan intensas en Junín cuando se capturó a este hombre que incluso los pobladores llegaron a quemar 2 patrullas. Aparte de todos los golpes por los daños, la policía en ese momento detuvo a 10 personas más por los disturbios que se estaban provocando. Este hombre fue llevado a comisaría. Había que identificarlo, saber qué estaba haciendo allí y por qué había hecho lo que había hecho. Fue identificado como Carlos Varela. El hombre tenía sangre y varios rasguños en diversas partes de su cuerpo. Esto se cree porque Camila llegó a defenderse o al menos tratar de defenderse de la agresión. José Carlos Varela tenía 40 años cuando fue detenido y además 4 meses de estar viviendo en esa quinta. La quinta no era de su propiedad, sino que era de algunas personas que no llegaban mucho al lugar y que lo habían dejado a él allí para cuidarlo. La quinta colindaba con la casa de la familia de Camila y según dijeron ellos habían tenido ya muchos problemas con la dueña de este lugar, ya que en muchas ocasiones ella les había tratado mal, les había hecho comentarios racistas y de mal gusto y que habían tenido muchos problemas. Solamente con la dueña de este lugar, no con el hombre, pero sí llegaron a decir que este hombre era muy extraño para ellos, no hablaba con los vecinos, siempre quería estar solo. Realmente no sabía mucho de él y su vida era un completo misterio.
Para quien también era un completo enigma, un completo secreto y un completo misterio, la vida de este hombre era para su propia familia. Ellos solamente pudieron decir que él tenía 4 meses de haberse ido de la casa y que luego de eso no habían tenido mucho contacto. Él vivía con sus medio hermanos, todos eran hermanos solamente de madre. Carlos Varela no conocía a su padre, ni siquiera su madre hablaba mucho de él, según sus hermanos. También según estos hermanos, él realmente no era una persona que sociabilizara mucho con ellos, no hablaba mucho con ellos, siempre se la pasaba encerrado en su habitación con su perro. Solamente pasaba por la sala o por las áreas comunes para salir a la calle, pero ni siquiera a la hora de la comida él se llegaba a sentar a compartir con ellos, ni tampoco les contaba mucho lo que hacía. Lo que sí dijeron es que era una persona que nunca se había metido en problemas, no tenía vicios, no se drogaba, tampoco bebía alcohol. Dijeron además que fuera de la casa era una persona muy sociable, tenía un equipo de fútbol, asistía a una iglesia evangélica y dibujaba planos. Dijeron que ejercía muy bien su profesión de albañil, que era una persona que para ellos era muy inteligente. También aseguraron sus hermanos que ellos tenían hijas más o menos de la edad de Camila y que con ellos nunca había tenido ningún problema. También se pudo llegar a ver el perfil de Facebook de este hombre, o en sí los perfiles. Carlos Varela tenía un total de 3 perfiles distintos y en cada perfil tenía más de 1000 amigos. La mayoría de estos amigos eran niñas y adolescentes. Se podría creer que este hombre usaba otra identidad, otra fotografía para presentarse con las menores, pero no, él utilizaba su rostro tal y como estaba en ese momento y hablaba con muchas de estas niñas. También él llegó a subir recurrentemente fotografías con una misma niña. Una niña que no sobrepasaría los 5 años y que en las descripciones de las fotos él decía que era la prima de una de sus amigas. También la familia dijo que en cierta ocasión conocieron a una chica y este les dijo que ella era su novia. Era la única relación sentimental que le habían conocido al hombre. En el barrio, más allá de decir que era muy extraño y que no hablaba con nadie, los vecinos también tenían algunos comentarios que hacer sobre el hombre. Dijeron que este hombre ya había intentado abusar de una niña, en esta ocasión de 3 años. Según dijeron los vecinos, esta pequeña fue corriendo a avisarle a su mamá que el hombre le estaba diciendo que entrara a la quinta con él. Como ya les digo, no era una persona de confianza para nadie porque no hablaba con nadie, solamente estaba con su perro, así que la niña salió corriendo a avisarle a su mamá. Lo que se destaca aquí también es que nadie hizo nada, ni siquiera la misma madre de la niña. Nunca hubo un registro de algún altercado que fuese porque le fueran a reclamar esto a él o alguna denuncia que se presentara en la policía. Para todos, como les digo, era un enigma completamente este hombre. Ya en comisaría, Carlos Varela comenzó a decir algunas cosas. En primera dijo que sí había tenido contacto con la niña, esto en una primera declaración. Dijo que la había visto y que le había hablado cuando él había salido a darle de comer a su perro y la niña pasaba enfrente del lugar, ya iba de regreso a su casa. Dijo que solamente eso era lo que recordaba, que luego de eso lo siguiente que recordaba era haber visto en la bañera el cuerpo de la menor, pero que no tenía recuerdos de lo que había hecho en ese lapso de tiempo. La policía y el fiscal no le creyeron, dijeron que este hombre estaba tratando de parecer demente, de parecer que había perdido la memoria y que no era consciente de sus actos para no enfrentarse a un juicio. También se le tenía que hacer un examen forense al cuerpo de la menor para determinar más que todo la causa de la muerte y si había existido o no abuso sexual. Se confirmó que el cuerpo de Camila presentaba signos de abuso sexual y además de eso se confirmó la causa de la muerte. Se dijo que la niña había muerto de un paro cardiorrespiratorio por asfixia mecánica. También se supo que había estado atada durante un tiempo. Se confirmó que la muerte había pasado poco después de que la pequeña hubiese desaparecido y que había sido todo en el lugar. La niña tenía restos de ADN en su cuerpo, en sus manos y en otras partes y se confirmó que este ADN era de Carlos Varela. También se llegó a confirmar que el ADN encontrado en el cuerpo del hombre era el ADN de la niña.
Más que todo se pudo saber esto porque él tenía algunos rasguños que la pequeña le había hecho con sus uñas. Esto hizo que quedara ADN tanto de ella en el cuerpo de él como de él debajo de las uñas de la niña en un intento que había hecho ella por defenderse. Con todo esto, Carlos Varela tenía todo en su contra. Además de eso, lo declararon apto para el juicio, se le hicieron exámenes psicológicos y realmente se determinó que él en el momento del crimen estaba consciente, pero que realmente estaba tratando de aparentar que no lo estaba para no ir a un juicio, pero esto no fue así. Se declaró como una persona que era competente para esto. El delito por el cual se le acusó fue homicidio doblemente agravado por ensañamiento, alevosía y criminis causa, y además de eso, acceso carnal a una menor. Este caso terminó relativamente rápido porque fue en 2018 y para ahora 2020 ya hay una condena. Este hombre fue declarado culpable. Su condena fue la prisión perpetua. Hay que destacar aquí algo, y es que en Argentina en sí no existe la prisión perpetua. No es que él vaya a estar allí hasta el día en que se muera. Si hay algún incidente o algo, pues sí, va a estar ahí hasta el día que se muera, pero al cumplir cierta cantidad de años, este hombre podría pedir medidas sustitutivas. Usualmente se suele hacer a los 35 años. Hay gente que llega a tener salidas transitorias, que llega a tener un acortamiento de su condena, llega a salir hasta cierto punto, pero en este caso, como hubo un acceso carnal, una violación, un abuso sexual que terminó en la muerte de la víctima, él no va a poder pedir estas medidas a los 35 años, pero eso sí, va a poder salir luego de haber cumplido 50 años de condena. Este hombre de 40 años realmente tendría que vivir demasiado como para poder salir, tendría que salir a los 90. Así que en este caso, si bien no está plasmado en la ley, podríamos decir que Carlos Varela va a pasar el resto de sus días en la cárcel, más allá de que si tiene o no una vida muy longeva, cometiendo el delito que cometió, siendo un caso que se televisó y que seguramente muchos presos conocen. Realmente no se espera que el hombre llegue a vivir tanto en la prisión. Por su parte, la familia de Camila se llegó a mudar del lugar donde vivían. El terreno es de ellos, así que el padrastro de Camila sigue llegando, tira algunas cosas que encuentra por allí. Para el cumpleaños de Camila tiran algunos globos al aire y también en el aniversario de su muerte se hacen algunas actividades. Pero en este momento ellos están viviendo en otra casa, una casa que les dio el gobierno para que comenzaran de cero. La familia de Camila todavía está tratando de asimilar la pérdida de la menor. Su madre, su padrastro y sus hermanos tuvieron que mudarse, salir de su rutina y comenzar una vida completamente nueva. Los hermanos pequeños de Camila, porque ella no era de las menores, era de las hijas del centro, vamos a decirlo así, todavía siguen preguntando por ella. Han tenido ayuda psicológica, según han dicho los padres, para poder superar el duelo y que entiendan lo que está pasando, aunque realmente por sus edades puede llegar a costar un poco. La familia de Camila sigue sufriendo su pérdida, su madre, su padrastro y sus hermanos. Realmente los que más han sufrido son los más pequeños, porque no logran terminar de entender nada de lo que sucedió y constantemente preguntan por Camila. Según la familia, han tenido ayuda psicológica para poder sobrellevar todos juntos el duelo y seguir recordando de una u otra manera a la pequeña. De Carlos Varela no hay mucho que decir. Sabemos que pasará básicamente todos los días que le quedan en la cárcel. No mostró realmente ser un monstruo desde un principio. Si bien era una persona callada y reservada, supuestamente nunca había cometido ningún delito. Cuando preguntaron en una entrevista a sus hermanos si el hombre tenía antecedentes, estos dijeron que no, aunque en ciertos medios sí había salido que tenía antecedentes, así que esto es un dato que se queda, vamos a decirlo así, en el aire. En Junín, donde él vivía en ese momento, ya había mostrado ciertas características, ya la gente estaba preocupada por ciertas actitudes, pero cuando Camila salió ese domingo al mediodía en su bicicleta, nunca se imaginaría que se toparía con un monstruo. Carlos Varela, como dice que no recuerda nada y es algo que sigue diciendo hasta ahora, realmente no pudo dar detalles de lo que sucedió. No dijo si la niña había entrado a la fuerza o si él le había ofrecido algo dentro
dentro de la casa para que la pequeña entrara. Realmente estos son detalles que nunca se sabrán, tampoco se sabrá nunca en dónde exactamente interceptó a la menor ni cómo logró que pudiera hablar con él, siendo ella una niña tan tímida. Lo único que queda en este momento es esperar que cumpla toda su condena y que la memoria de Camila viva para siempre. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Como todos los casos, este es un caso muy fuerte, es un caso muy triste. Creo que la pequeña realmente nunca se imaginó que le iba a pasar algo. Eran solamente 70 metros de la casa a la tienda, no era nada. Ella iba en bicicleta, la mamá pensó que iba a regresar muy rápido y al final de cuentas ya no terminó regresando a su casa. Lo único rescatable es la sentencia del hombre, que es una sentencia ejemplar, es la más larga que él puede tener, realmente no se le podía dar más, se le dieron varios agravantes, así que aquí digamos que todo llegó a funcionar bien en cuanto al juicio, en cuanto a la sentencia y todo este tipo de cosas. Había mucho miedo de que este hombre pues quisiera hacerse pasar como un loco, vamos a decirlo así, como una persona que no estaba disponible o que no estaba bien para enfrentar un juicio, diciendo que tenía amnesia y todo este tipo de cosas, pero realmente podemos ver que él había puesto música, no quería salir de la casa, así que todos estos factores hay que tenerlos en cuenta. También tener en cuenta que cuando los vecinos llegaron y no pudieron abrir la puerta, si hubiesen podido abrir, tal vez la pequeña todavía estaba con vida o tal vez no. Así que son cosas que también ellos se ponen mucho a pensar. También recordar que hay dos versiones aquí, que algunos dicen que fue la policía quien descubrió el cuerpo y otros dicen que fueron los mismos vecinos. Yo me quedo más con que fue la policía, si bien los vecinos comenzaron a tocar fuera antes. Tuvo que haber sido la policía porque de haber los vecinos descubierto el cuerpo de la niña hubieran tenido la oportunidad de linchar a este hombre antes de que la policía llegara. Así que tal vez por eso va esto, pero la verdad es que al final de cuentas pasó este crimen horrendo y esperamos que en esa comunidad, en ese lugar, no se vuelva a repetir. Mi nombre es Lesma, si este video les ha parecido informativo recuerden dejarle un me gusta, síganme en mis redes sociales, aparezco en todas como LesmaVR en Facebook, Twitter e Instagram y nada más, mis otros dos canales van a aparecer en la descripción de este video. Nos vemos hasta otro caso. Adiós.